Hola, aquí te comparto un spoiler de Love Syndrome de series basado en el libro. Dale levantó ambas manos para mirar hacia arriba, las dos manos que usó para lastimar a Brick. Dick no odia a Brick, pero ahora se odia a sí mismo. No puede recordar nada. Si es irrazonable, creía que toda la historia, todo terminó bien. De lo contrario, Night y Gear no estarían juntos, y él y Brick no estarían tan enamorados como todos le habían dicho en primer lugar. Pero ahora no podía soportar ver la cara de Brick, porque le dio una imagen de sí mismo atacando a Brick. Al imaginarse lastimando a Brick, Day se levantó y sacó el CD del reproductor y lo rompió en pedazos antes de tirarlo a la basura. Day sacó su propio teléfono y marcó. Night, vuelve a casa, tengo algo que hablar contigo, dijo Day por su teléfono a su hermano, antes de desplomarse exhaustivamente en la amplia cama. Mientras tanto, Day se odia a sí mismo por no recordar y atacar a Brick en ese entonces. Brick también pensó que Day odiaba a Brick nuevamente. Brick se sentó a llorar en el sofá de la sala de estar, esperando que el amante salga de la habitación para hablar y reconciliarse. Pero Day permanece en silencio. Brick se sentó y lloró hasta que sus ojos se hincharon de rojo hasta que escuchó el sonido de la puerta abrirse. Pero Brick no tenía la fuerza para ponerse de pie y mirar. ¿Y Brick? ¿Y Day?, preguntó la voz de Knight mientras entraba en la casa. Cuando Brick se dio la vuelta, Knight se sorprendió, con prisa por sentarse al lado de Brick. Brick, ¿por qué lloras? ¿Qué pasa? ¿O qué hace Day, Brick?, preguntó Knight con entusiasmo. Dime qué está pasando, preguntó Gare. Nick, Day, encontré ese CD, dijo Brick sollozando, haciendo que Nick se congele un poco porque Nick también estaba al tanto del CD. ¿Sigue ahí?, preguntó Nick en voz baja. Brick asintió. ¿Qué CD?, Gear preguntó con curiosidad. Es cierto que Gear sabe que en el pasado Day atacó a Brick debido a su resentimiento por el hecho de que Gear engañó a Nick, pero Gear no sabe que Day también grabó el clip. ¿Dónde está Day? Nick no respondió al amante, pero preguntó por su hermano. Oye, en la habitación. No quiere ver mi cara. Oye, ahora me odia, ¿verdad, Nick?, le preguntó Brick al hermano de su amante. Brick, no pienses así. Knight subirá y hablará primero con Day. Day llamó a Nick para que viniera aquí. Brick, por favor espera, dijo Nick para que Brick se sintiera a gusto. Knight llama a la puerta. Day, es Knight, hermano, le gritó Knight a su hermano mayor porque Day había cerrado la puerta de la habitación. El rostro de Knight se oscureció cuando vio la expresión tensa de Day. Adelante, dijo Day, antes de acompañarlos a los dos a la habitación. Knight, dime cómo pasó todo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Day confundido. Knight se sentó y sostuvo el brazo de su hermano. ¿Y dónde está ese CD?, preguntó Knight. Lo rompí, dijo Day, haciendo que Knight suspirara. Day, no te enfades con Brick. Todo ha terminado. Knight trató de persuadir a su hermano mayor primero. Sé que terminó, pero quiero saber todos los detalles. Quiero saber más de lo que me dijo Day nuevamente. Knight miró a Gear con una expresión seria en su rostro antes de tomar una respiración profunda y comenzar a contarle a Day toda la historia del pasado. Day mira con disgusto a Gear mientras Knight le cuenta lo que Gear le ha hecho a Knight. Gear se quedó quieto, sabiendo muy bien que había cometido un error. Knight cuenta todo con detalle, incluida la historia del CD. Gear quedó atónito cuando escuchó eso, pero no podía quejarse de nada, porque hizo lo mismo con Knight. Eso significa que lo atrapé para vengarme y me encanta así. ¿No es así?, respondió Day. Tú y Brick han pasado por muchas cosas juntos. Olvidémonos del mal pasado. Yo mismo no lo hice bien. No lo quiero revivir. Brick en sí tampoco quiere hablar de eso. Ahora te quiere mucho. Yo mismo lo quiero. No te enojes con él, dijo Gear.